Fundación Mincatacama y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presenta La Mesa del Valle Huasquino. Sabor a letras y territorio. Un proyecto del programa Iniciativas Estratégicas Regionales. Región de Atacama. Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Comunas huasquinas que se reúnen a lo largo de un río que en esencia nos acoge e identifica en territorio, historia y tradiciones en torno a una mesa que comparte recetas, productos locales y esa costumbre familiar de conversación infinita. Esta gran mesa del Huasco nos convocará y conectará con 12 cultores del patrimonio alimentario provincial y sus historias, llenas de sabor, platillos y productos locales. Freirina, comuna con historia changa y minera que se descuelga desde las cuestas para sumirse en la quietud del océano y que se enriquece con la tradición de su gente, permitiéndonos saborear el caldillo de jerguilla, charquicán de toyo y un delicado dulce de arroz de antaño. De ti guardo el amor a las casas de madera, al olor de la harina tostada y del pan amasado, y del fuego que crepita dulcemente en la chimenea, y de contar solo hermosos sueños. Con el extracto del poema A mi madre del poeta chileno Jorge Taylor, tal como hoy conoceremos a dos hermanas que se inspiran en una receta de valor familiar transmitida por su legado materno. En sus manos recae esa receta familiar, una preparación de dulces de arroz que le dan sello a la localidad de Carrizalillo. Hola a todos y a todas, nos encontramos en Carrizalillo, ¿cierto? En la comuna de Freirina, provincia del Huasco. Mi nombre es Channa Álvarez, soy changa, dirigente de mi comunidad indígena Chango Álvarez Hidalgo, artesana, guía turístico, donde vivo, es cierto, en Charal Aceituno, y acá nos encontramos en la casa, cierto, de las hermanas Álvarez, la Rosita con la Getrudis, donde vamos a conocer, cierto, el maravilloso proceder y la elaboración de su dulce de arroz de Carrizalillo, un dulce que ha sido toda la vida, cierto, como transmitido de generación en generación, y ahora vamos a conocerlo un poco y nos abren un poco de la receta. Vamos a golpear si están acá para que nos puedan atender. ¿Cómo están, Rosita y Getrude? ¿Cómo están? Bien. Vengo, ¿cierto?, a que me inviten a ver y cómo se hacen ustedes, ¿cierto?, dulce de arroz maravilloso que tienen acá. ¿Me pueden mostrar, cierto? Sí, por ya, supuesto. Permiso. Adelante. Bueno, nos encontramos acá, ¿cierto?, en la casa de Rosita y Getrudis, ¿cierto?, para que nos cuenten un poco de su vida, ¿cierto?, de esta casa que es muy antigua, ¿cierto?, las personas que conocen el lugar. Entonces queremos saber, que nos cuenten un poquito cómo llegaron a vivir acá ustedes. Esta casa es de su papá, parece que usted me comentaba en un minuto, ¿cierto, Rosita y Getrudis? Sí, él compró esta casa Ya. a la familia de él, a los abuelitos, Ya. el año 35, Año 1935. cuando Ya. se casó. Son más de 80 y tantos años. Claro. 86 años van a ser ya. Entonces se supone que debe tener 100 años esta casa. Más o menos, como 80 y tantos años, porque mi mamá nació en el 35, así que serían 86 años más o menos que esta casa está acá. Sí, ya estaba. Bueno, es una casa, excepto que está hecha de adobe. Bueno, las casas de acá, la mayoría son hechas de adobe, ¿cierto? Entonces, ¿y la familia de qué lugar venía su papá? ¿De acá mismo, de Carrizalillo? ¿O llegó a sentarse acá desde otro lugar, de acá cerca? ¿O han sido siempre de acá, del sector? Familia Carrizalina. Carrizalillo. ¿Y ustedes nacieron dónde? Acá, Acá, sí, en esta casa. en esta casa. ¿Y qué las trajo al mundo? Alguna partera, me imagino, Sí. ¿no? La señora Donatila Morales. Morales. Ella venía del pueblo de los Choros, también se casó con una persona de Carrizalillo y ella atendía en esos años los partos.
También comentarle que Carrizalillo antiguamente era un lugar muy hermoso. Bueno, ahora con la sequía, ¿cierto? Vemos el pueblo un poco más como opaco, pero antiguamente aquí existía mucha fruta, porque había mucha agua, los canales. También, por otro lado, hay muchos olivos que son súper antiguos. Usted en su huertito tiene algún olivo muy antiguo, ¿cierto? Me imagino, bueno, no solamente en los suyos, de todos también los sectores que hay acá. Sí, con más de 100 años tienen los olivos. Y cuénteme de su mamá, de la señora Ofelia. Cuéntenme esa herencia, ¿cierto? De estos dulces que ustedes hacen de arroz. Me imagino que de ella sacaron, ¿cierto?, la receta, que la siguen ustedes, ¿cierto?, haciendo acá en Carrizalillo. ¿De dónde la sacó ella este dulce? Me contaban que no era de acá, precisamente de acá de Carrizalillo. No, era del pueblo Los Choros. De ella sacaron la receta. Sí, ella llegó con esa receta. Yo de niña me recuerdo que ella hacía estos dulces para comer, yo creo la familia nomás, porque antes no se vendía. Y yo me recuerdo que ella hacía su betún, cerraba la puerta, porque el betún se cortaba o se aguaba, según las creencias, ¿no? Porque siempre tiene que haber resultado, pero ella lo hacía. ¿Y cómo molían el arroz? Porque el dulce lleva arroz, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían antiguamente? Bueno, ahora lo hacen de otro proceder, pero antiguamente, ¿cómo molían el arroz si no tenían la máquina que tienen ahora, por ejemplo? En una piedra. Acá todas las casas tenían. Después las vendieron, desaparecieron. Y nosotros siempre las guardamos porque mi mamá era muy cuidadosa de esas cosas. ¿Y todavía tienen esa piedra? Sí. Qué interesante. Y esas piedras las traían de por acá de los cerros, me imagino, porque me imagino que son como hundidas, ¿cierto? Para que tenga esa hundidez la piedra. ¿Cómo se hacía para que quedara así como hundida? ¿O con el tiempo, a medida que ustedes se iban golpeando el arroz? No, yo pienso que estaban hechas así de los antepasados. Ya. Que lo hacían para moler algo. ¿Y la receta del dulce de arroz ha sido tal cual siempre o usted ha modificado quizás algún ingrediente hasta el día de hoy el dulce o siempre ha sido igual? La Rosita sabe. No, siempre ha sido igual. Ya. La misma receta nomás. Usted no le cambió absolutamente nada. Nada. Ya. Nada. Qué maravilloso. Me parece súper bien. También, ¿cierto? Estos dulces de arroz se hacían antiguamente en ciertas ocasiones nomás, en febrero, ¿cierto? Cuando se celebraba la fiesta de los Lourdes acá en Carrizalillo, se hacía solamente para la fiesta religiosa que existía acá. No se hacía como se hace ahora, ¿cierto? Que es todo el año y todo eso. Sí, ¿qué les llevó a que el dulce se hiciera todo el año? ¿A que sea más conocido quizás por la gente? Sí, porque la gente empezó a preguntar, a gustarle el dulce de arroz. Y ahí se empezó a hacer, ahí siempre. Ya. Pero más los feriados largos. Más los feriados largos, ya. Bueno, yo sé que aparte, ¿cierto?, de ustedes, del arroz que hacen, o sea, el dulce de arroz que hacen, también hacen aceite de oliva, también, ¿cierto?, porque tienen su huertita donde tienen sus olivos allí. Y esa técnica del aceite de oliva también lo hacen de forma artesanal, como lo hacían antiguamente, o también han cambiado un poco el proceso del aceite, cómo hacerlo. No, igual nomás. Igual también. Sí. Ya. Bueno, es maravilloso que ustedes preserven, ¿cierto?, esas técnicas que son antiguas, que sigan, ¿cierto?, en el tiempo. Es súper importante. El Carrizalillo también no solamente tiene para mostrar el dulce de arroz y que ellas hacen, sino también tienen otros oficios. Las mujeres acá también, las mujeres también hacen el aceite de oliva, ¿cierto?, de forma artesanal, son grandes tejedoras también, también hacen un montón de artesanía que quizás la gente no conoce. Sí, telar también se hace acá. Y usted, todo eso lo aprendieron de su mamá, de su abuelita, me imagino también. De mi mamá. Ya. Ella igual le gustaba la agricultura, ella sembraba, cosechaba su verdura. Bueno, usted también hace el dulce, ¿cierto?, el de alcayota, sí. También otros dulces por ahí, de membrillo. Dijeron que también hacen dulce de membrillo cuando se da acá el membrillo en tiempo de invierno. Hay cosechas grandes, este año hicimos poco, pero siempre nos ha gustado. Ya, ¿y qué se da en la huerta que ustedes tienen en el huerto, aparte de la aceituna, ¿cierto?, que el olivo? ¿Qué otras frutitas más se les da el huerto? Membrillo. Membrillo. Sí, son peras. Y peras también. Y breva. Y higo para la ropa. Para la ropa. ¿También saben todavía cierto, la receta de la ropa? Sí, ¿usted lo sabe? Sí. Ya. También eso es súper ancestral, súper antiguo, que hasta el día de hoy no mucha gente sabe lo que es una ropa de higo,
y que ellas lo hacen de forma artesanal. Bueno, entonces ahora vamos a ir, ¿cierto?, a su cocina para que nos digan, ¿cierto?, y nos vayan informando los ingredientes del dulce de arroz, el proceso, cómo lo hacen, ¿cierto?, para darlo a conocer, este dulce que ustedes hacen, para que toda la gente lo conozca y venga acá a Carrizalillo en su momento, los turistas, la gente que viene de paso. Acá su casa está al frente de la plaza de Carrizalillo, donde vengan, ¿cierto?, siempre cuando esté el letrero blanco es porque ya están acá y porque están los dulces acá. Y si no están letreros, porque no están, allá están en la ciudad, ¿cierto? ¿Así o no, chiquillas? Sí, así. Así que ahora les invito, ¿cierto?, a que vamos a ver cómo se hace este dulce de arroz. ¿Les parece? Bueno, estamos acá, ¿cierto?, en la cocina de Gertrudis y Rosita, para que ellas nos vayan, ¿cierto?, indicando cómo es el proceso de esta elaboración, ¿cierto?, del dulce. Vamos a iniciar, ¿cierto, Rosita, con la hoja. Okay. Cuénteme un poquito, más o menos, ¿qué ingredientes lleva la masa para esta dulce de arroz? La masa lleva harina, ¿ya?, yemas de huevo. Parece que mucha yema de huevo porque la veo que es muy amarillita. Sí, pues lleva varias para que quede blandita. Ah, ya. Y mantequilla. Ya. Agua, y agua tibia. Agua tibia. Sí. Ah, ya, solamente eso, nada más. Eso no va, nada más. Ya. Y aquí se hulerea. Se hulerea. Ya. Y de ahí se van cortando las hojitas y después se ponen acá en el horno. Ya. ¿Ustedes siempre hacen una cantidad como específica de harina? Por ejemplo, 1 kilo de harina siempre, o hacen a veces 2 kilos, o dependiendo de lo que tengan para preparar estas hojas, digamos. Casi siempre es de 2 kilos. Ya. Porque si uno aprovecha el tiempo y... Ya. ¿Y cuántas hojas sacan más o menos, o cuántos dulces sacan de 2 kilos de harina aproximadamente? Como 80. Como 80. Ya. Oiga, y cuénteme el proceso del arroz, ¿cierto? ¿Cuánto ocupan para esos 2 kilos de 2 kilos de harina? ¿Como 1 kilo de arroz? ¿Medio kilo? Medio kilo de arroz. ¿Ya? Leche líquida se usa ahora. Ya. Y azúcar, ¿cierto? Y azúcar. Ya. Canela. Y canela. Al gusto de uno nomás. Ya. Así se hacen. ¿Y cuando están en el horno, cuántos minutos están en el horno las hojitas estas? Como 15, 20 minutos. Ya. ¿Y ustedes cuando eran niñas veían a su mamita haciendo estos dulces? Sí, pues ella hacía dulces. Ya. ¿Ya qué edad aprendieron ustedes el hacer estos dulces? ¿Ya niñas o más adultas? ¿O su mamá les decía, ¿saben qué, chiquillas o niñas, vengan a verme cómo los hago yo? ¿O solo ustedes mirando la aprendieron? Uno los aprendía así nomás. Después, ya cuando ella estaba más adulta, o sea, uno más adulta, recién aprendió a... Como bien la técnica, digamos. Claro, se aprendió la técnica de hacerlo. Ya. Estos dulces alfajores que le llaman. Ya, oiga, y antiguamente como había mucho animal, mucha cabra acá, ¿nunca lo hicieron con leche de cabra en vez de leche de la que se usa ahora? No, pues se hacía con leche de cabra antes. Antiguamente. Sí, no había leche líquida. Ya. Bueno, ahora porque no hay, ¿cierto? Más exquisito con leche de cabra. Me imagino que sí. Lo pinchan con el tenedor, sí, ¿cierto? Claro. Para que esto no se vaya a inflar o algo así. Sí, pues si no se ya. Entonces yo hago esto, lo retiro y ya es todo rápido. Porque ya. Hay que... La harina, con respecto a la harina, yo quiero saber. ¿Lleva polvo de hornear? No, sin polvo. No polvo. Solamente la harina, la yema. No, nada. Y manteca común y corriente. Sí. Ya. O mantequilla. O mantequilla. Sí. ¿Y ustedes trabajan juntas? Por ejemplo, Rosita, ¿usted hace la masa o la Gertrude también? ¿O las dos ahí se coordinan cómo van haciendo este dulce? Por ejemplo, yo hago la masa y la Gertrude lo rellena, hace todas esas cosas. Ah, ya, como el ayudante. El glaseado del betún. Ah, sí, pues ese betún lo hacen con puro huevo, clara de huevo. Clara de huevo, un betún. ¿Con algún almíbar o almíbar de pelo? Sí, pues con almíbar. Mira, ya. ¿Y la masa para la empanada del cayó también es lo mismo? ¿Sacan de acá para la empanadita? ¿La misma hojita? Sí, lo mismo. La misma hoja. Solamente cambia el relleno, que es cierto, que es la cayota con nueces, cuando le echan, o sin nueces. ¿Y las dos manejan la receta? Las dos, me refiero que también la Gertrude hace su receta también. Sí, pues la tenemos anotada porque usted sabe que le da una salida. Tiene que ser todo bien preciso. Claro. No pasarse de... Ya. O sea, no tienen como una... O sea, tienen que... como ¿no pesan los ingredientes? Sí. Los pesan. Sí. Ya. Para que salgan buenas, porque
Claro. Así a veces no se equivoca. En cambio así pesado, no. Y las otras mujeres que están acá en Río también hacen este dulce, pero me imagino que las mujeres que lo hacen lo aprendieron también de su mamá Orfelia o de ustedes también mismas, No. porque hay personas más jóvenes que lo hacen también, pero Sí, no. Pero yo creo que ustedes son como las originarias No, de acá este Mucha dulce. gente lo sabe hacer. Ya, Mucha gente lo sabe. sí. Pero yo creo que es la mano, ¿cierto? Sí, Porque yo no, me quedo y- con los dulces de ustedes, de todas maneras. y que necesita mucha dedicación, entonces las personas de primero se entusiasman, pero después ven que esto no es tan fácil. Sí, pues. Y También. nosotros lo hacemos en la noche, estamos hasta como a las 12 terminando de asarla, y después al otro día temprano hacer el betún, todo, es harta dedicación. Lo que pasa es que las cosas que se hacen con la mano de forma artesanal tienen mucho valor. Lo que pasa es que las personas a veces no saben valorar lo que uno hace. Yo también soy artesana. No valoran, ¿cierto?, lo que uno hace Sí. con la mano, que cuesta, porque es una dedicación 100% y cada cosa que uno hace lo hace con todo el amor del mundo. Yo creo que no todo el mundo tiene esa como capacidad de valorar lo que uno hace artesanalmente. Porque es un proceso lo que ustedes hacen Sí. también. No es llegar a hacer este dulce nomás y así como así. Hacerlo ¿cierto? para venderlo, ¿no? Es un rito, porque ustedes le colocan todo el cariño ahí, la Sí. dedicación, su tiempo, y todo tiene que ser lento, porque ahora moderno todo es como rápido. Todo es rápido Así, ahora. po. Entonces el hecho que sea lento, eso le da el toque del cariño que ustedes lo hacen, porque ustedes dedicarse a algo, sale una hora de arte. Sí, po. y hay que Para mí estar los dulces- tranquila para hacerlo, Claro, porque a tranquilamente. veces cuando hay muchas personas se espera que se vayan y después la Rosita se pone a hacer. Imagínense, se espera un momento especial para preparar Sí, los dulces. Mm. O sea, ese yo creo que el toque es la dedicación, el cariño que le ponen ella, la armonía también, porque el estar tranquila da el resultado, pues con la masa Claro. que queda perfecta. No, y el horno hay que estar atenta, que no se vaya a quemar. Claro, que- todo es Sí. dedicación. Y cuando No, las cosas sí. se hacen con cariño y amor, resultan. Y- Vamos a la cana. Entonces podemos decir que estos son los dulces de acá de Carrizalillo, que identifican el pueblo de Carrizalillo, para que la gente cuando venga, ¿cierto?, vengan especialmente acá a buscar estos dulces que son auténticos de ustedes, con su mano, ¿cierto?, maravillosa, porque los dulces son riquísimos. Eso lo dice el público. Ellos pues, tendrán sí, que decir. Son inigualables los dulces que hacen ustedes. Yo los recomiendo. la verdad. Ahora vamos a esperar, ¿cierto?, que estén las hojitas para que después podamos rellenar, ¿cierto?, algunos dulcecitos y Sí. para que la gente vea, ¿cierto?, para que vea, ¿cierto?, cómo hacen el proceso de rellenado de dulces con esa pasta que ustedes hacen. ¿Y cómo se le puede llamar al relleno? ¿Tiene algún nombre el relleno de estos Nosotros dulces? decimos manjar, ¿no? Manjar de arroz, de puede arroz. ser, ¿no? De arroz. Sí. Porque es un manjar. Pues. Claro. Claro, es un manjar. Bueno, ya han pasado como 20 minutos más o menos, ¿cierto? Que ingresamos la bandejita al horno. Vamos a sacar esa bandejita para ahora, ¿cierto?, rellenar los dulces, para que la Gertrudis con las Rositas nos digan más o menos cómo se hace el proceso de rellenado de dulces, ¿cierto, Rosita? Saquemos la bandejita. Voy a poner acá. Ya. Cuando se les quema la hojita así muy tostada, se la ocupan, ¿cierto? Y la muelen para sí, porque el dulce lleva para- como, en la orilla lleva como una como puede ser Una miguitas, migado, lleva claro, migado. migado, ¿no? Sí. Entonces la ocupan para eso, se ocupa Ya. igual. porque nada se pierde. Aquí todo lo ocupan, ¿cierto? Sí. Ya, entonces vamos a poner acá el Ahora ya rellenado, está ¿cierto? fría, así que vamos a... Háblenos del relleno, por Rosita. ¿Qué es lo que es el relleno del dulce de arroz? ¿Qué es lo que lleva? ¿Cómo Lleva. llegó usted a este resultado? a este resultado, que es arroz con leche, Ya. con harina de arroz. O sea, usted la molió el arroz. Sí, Usted pues lo- el arroz se muele en esa piedra que está ahí. Ya, en la piedra ancestral. Sí. Y ahora se rellenan ya, pues. Se pone a cocer con la leche. Claro, se pone con la leche y el azúcar. Ya. Canela. Vamos a La sacar canela. Ya. Eso es todo. ¿Cuántos minutos más o menos hierve eso? Una media hora. Ah, Que ya. quede bien cocido. Bien cocido. Sí. Ya. ¿Y cómo le saben el punto que esté cocido? ¿O usted calcula? Espesa. Espeso. Ah, ya. Sí, solo se nota ahí cuando Ya. revolviendo, se nota En el espesor. espesor. Sí.
Ya, bueno, acá tenemos, ¿cierto? Si ve un poquito cómo queda el arroz molido, como una harina de arroz Crudo, esto, crudo claro, ya. crudo, sí. Sí. Y acá tenemos los restos de hojas, ¿cierto? Que se les queman de repente, ustedes Sí. la muelen y queda como un polvito igual, como una harina, y esto va en la parte de la orilla del dulce. Bueno, de ahí nos va a indicar la Rosita cómo va eso, ¿ya? Entonces rellenemos algunos ¿Rellenamos? dulcecitos, ¿sí? Y aquí se pone así. Ah, ya, como que se da vuelta el dulce. Y así entre las dos llenamos siempre. Cuando hay un Es pedido. un trabajo completamente en equipo, ¿ah? Sí, sí. Por o ustedes sea, cuando tienen la hojita como está acá, ¿cierto? Salida del horno, Sí, esta que está así blanquito, primero le ponen el betún, se seca y después rellenan. sí. Así como tienen ahí. Claro. Ya. la mitad. Sí, Ya. la Y mitad. después la es- untan en este como migado de hojitas mismas. Claro. Ya, yo quiero saber el merengue que ustedes le pusieron acá. ¿Cómo es el proceso que es? ¿Es una clara de huevo que va con azúcar? Es clara de huevo con almíbar. Ya, Una miga de pelo. ya. Ya, ¿y esto después va al horno o solamente se seca al aire? No, se seca el aire, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, no es necesario meterla al horno. No. que se hace de una clara. Entonces, ¿Ya? no en máquina, sino que en un plato se bate. ¿Ya? Por eso es que queda A mano nomás. Sí. a mano Ah, todo. manualmente. Sí, manualmente. O sea, estos dulces para mí son 100% artesanales, Sí. chiquillas. las ¿Y cuánto se felicito. demora en secarse el betún que tienen puesto en la hoja más o menos? A veces una hora. Ah, ya. A veces cuando queda muy planta se demora hasta más. Ya. ¿Ves? Mira, Es ella toda la tiene- ciencia del dulce. Y ella tiene todo ahí ya en sus manos, la cantidad de relleno. Sí. Y todas las cosas especial para el dulce, no. Porque no tomen ningún otro sabor ni olor. Justo queda rico. Bueno, el betún hoy Yo día. las felicito, chiquillas, las admiro Eso por esto que ustedes hacen. Aparte que me encantan los dulces, las empanadas, todos los productos que ustedes hacen. Me encantan. Bueno, Rosita y Getrude, acá tenemos ciertos huevos de casa, huevos de gallina, que nos había mencionado, ¿cierto?, que los dulces te lo hacen con la yema de estos huevitos que están acá. Pero también quiero que me cuenten más un poquito sobre el tema del betún, ¿cierto? ¿Ustedes ocupan cuántas, más o menos, cuántas claras de huevo para esto? Para esto se necesita. Para el glaseado, para el betún. glaseado, por ejemplo, 2 claras de huevo con azúcar, Ya, almíbar. Y el azúcar son cucharadas, tazas, Tazas. una taza, media taza, Sí, con un una poquito de taza. agüita, ¿no? Y Sí. tiene que dar a punto eso. Claro. Ya. Y eso se y se demora. bate de contenedor o en un plato. Ustedes lo baten manualmente, Sí, eso, manualmente, ya, todavía. sin batidora eléctrica. Nótese el detalle, ¿ya? Sí. Ya, oiga, y cuénteme el tema de esta crema, ¿cierto? Relleno este que ustedes hacen, ¿cómo es la consistencia? Usted tiene que hervir un poco, ¿cierto? Ustedes me comentaban. Sí. Ya, y tiene que dar Se esto con. pone la leche y se le echa la harina el azúcar y la harina de arroz y se cuece unos 40 minutos por ahí. Ah, ya. Hasta Y la que cantidad quede de leche espeso. para este kilo de arroz, por ejemplo, es como 1 litro de leche o menos que eso 2 litros de leche. para 1 kilo de arroz. Sí. Sí. Ah, ya. Ok. Y el azúcar. Y El azúcar dependiendo al gusto. el gusto de uno. Sí. Ya. Entonces, ¿qué les parece si pasamos, ¿cierto?, a su patio? Porque ustedes me comentaban que antiguamente esto molían el arroz, ¿cierto?, con estas piedras como machacadoras que hacían, que también me acuerdo, también molían me acuerdo yo que la aceituna para hacer como Sí. aceite de oliva antiguamente. Claro. ¿Me puede mostrar un poquito cómo es la técnica para moler el arroz? ¿Vamos fuera? Sí, Vamos. ya. Ya, vamos. Ya estamos entonces acá en el patio de la casa de Rosita con la Getru y vamos a moler un poco de arroz, ¿cierto? Para ver cómo era el proceso que hacía antiguamente en este proceso del molido del arroz. Ya. ¿Y tú se muele así, Rosita? Ah, Así. sí, ya. Con fuerza, no tanta fuerza. Ya.
en la misma piedra va dando El movimiento. el movimiento. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo dejaron de hacer este proceso así, de moler el arroz acá en esta piedra? Ya hace tiempo, ya, pues. Ya, hace tiempo ya. Pero nunca tanto, eran unos 5 años. Ah, ya. ¿Qué decía? Nos contaba la Gertrude que cuando los nietos o sobrinos querían comer dulce, ¿cómo era eso? Cuéntanos, Gertrude. Tenían que moler un poco, entonces se cansaban, pues ya ha molido tanto y querían, reclamaban, pero lo hacían. Claro, o ¿Por sea, qué? ese era el... Para ganarse un dulce, los sobrinos, los nietos de la Gertrude, de la Rosita, tenían que ayudar a moler el arroz ahí en la piedra. ¿Y cuánto arroz se demora para que quede el arroz así como lo teníamos adentro recién? ¿Un buen rato? ¿Hay que estar moliendo? ¿O ustedes ven la consistencia que ustedes creen que es conveniente para que quede ya como para cocerlo, digamos? Se demora bastante. O sea, que harta Sí, paciencia sí. con... Mucha pega esto. Porque Claro. irlo sacando y irlo sirviendo. Sí. Hace cine también. Sí, Y lo que se va quedando lo van moliendo. claro, moliendo. se vuelve ahí. Ya. Ya, y yo les quiero hacer una pregunta. Te digo, Rosita, Dígame. Gertrude, ¿qué sienten ustedes como transmisora de este oficio que le da una identidad al pueblo de Carrizalillo y es algo muy hermoso, natural? Los dulces de ustedes son 100% caseros, 100% hechos con amor, con cariño, con dedicación. ¿Qué sienten ustedes por ahora están mostrando este oficio tan antiguo, tan ancestral de ustedes y de su familia? Cuéntenme. yo me siento como, no sé, favorecida y agradecida del pueblo, porque este fue el pueblo donde yo nací, crecí, y ahora estamos recibiendo los frutos, Claro porque que sí. recibimos, se vende el dulce, recibimos el dinero. Claro. Y sin mucha publicidad, porque ustedes no hacen la única publicidad es el letrerito que tienen afuera y el boca a boca, porque toda la gente que viene a probar sus dulces les gustan y transmiten que aquí en Carrizalillo hay un lugar donde 2 hermanas venden los dulces de arroz. ¿Y usted, Sí. Rosita, qué siente usted que ahora está transmitiendo este oficio ancestral? ¿Cómo se siente? ¿Está contenta? ¿Está feliz? Sí, pues feliz porque es una ayuda para uno. Pues. Pero también, Rosita, con Gertrude son muy religiosas también. Acá en el pueblo está la parroquia, ¿cierto? Lourdes, que es una fiesta que se celebra todos los febreros, 11 de febrero, ¿cierto? Donde ellas toda la vida han sido devotas de la Virgen de Lourdes. Cuando éramos niños nos llevaban a la misa, me acuerdo, ¿cierto? Cuando estábamos acá en el internado, que también ella... No sé si en algún momento bailaron chino, no ustedes en el baile religioso de Carrizalillo, pero siempre están como pendientes de la misa, Sí. ¿cierto? Del mes de María, que me acuerdo que también antiguamente se celebraba mucho eso también. Claro, Así que también son muy religiosas y devotas de la Virgen de Lourdes. Cuéntame un poquito de eso. ¿Todavía son parte de este baile o de la agrupación que existe? No, sí, no, yo me he comprometido mucho con la capilla. Ya. Por ejemplo, en el mes de María voy a hacer la oración cuando no está la persona indicada, Ya. y cuando hay misa igual me toca Ya. leer, porque sigo con esa tradición profunda que tengo. Ujú. Así que me siento muy bendecida por todo. Y para nosotros también, Pujetro, es un privilegio tenerlas a ustedes. Gracias. Las conocemos desde siempre, yo desde que tengo memoria las conozco. De hecho, mi abuelo frecuentaba mucho la casa en el tiempo que estaban sus padres acá, y mi mamá siempre nos cuenta, pues hay muchas anécdotas, muchas vivencias por parte de mi familia. Así que nos une una gran amistad desde hace muchos años. Así que para mí es un orgullo estar aquí en este momento con ustedes, pues, documentando esta receta aquí, sabiendo todos los secretillos que ahora ustedes nos están mostrando y eso, pues, y espero ahí ponerle empeño en la receta porque voy a intentar hacerla, aunque Tiene toda la... sí, pues. El Aparte de apoyo- eso, el apoyo ustedes son nuestro. un patrimonio humano vivo para nosotras. Sí. Gracias. Son patrimonio No, y humano vivo, ustedes que tienen muy- mucho que entregar, mucha historia. Ya. Ustedes podrían escribir hasta un libro con todo lo que han vivido acá en este pueblo,
que es un pueblo pequeñito, pero sí tiene mucho que entregar y mucho que decir también a través de ustedes, las personas que han vivido toda la vida acá en Carrizal. Yo creo que no hay lugar mejor para ustedes que vivir acá. No creo que no serían vivir de nuevo a la ciudad como lo hicieron quizás alguna vez, ¿cierto? Sí. Bueno, yo les quiero agregar que mi abuelo, Roberto Álvarez, el Chango Robe, como dije anteriormente, tuvo una linda amistad con el padre de ustedes, don Antonio. Así que para nosotros es lindo estar aquí en este lugar porque también está la presencia de mi abuelito por muchos años acá y de toda mi familia, pues mis tíos, mi madre. Tiene muy lindos recuerdos de esta familia, de esta casa. Así que eso, pues me siento gratamente yo bendecida también, como decía Gertrude. Si ella también se siente bendecida, yo también me siento bendecida de estar en este lugar y en este momento tan lindo de documentar esta receta ancestral de los dulces de arroz de Carrizalillo. Bueno, estamos casi ya al final, ¿cierto?, de esta documental registrado en el dulce de arroz y queríamos saber un poquito más de ustedes, ¿cierto?, de sus padres, Rosita y Gertrudis. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban sus padres? ¿Cómo se llamaban ellos? ¿Cómo eran sus nombres y todo eso? Mi papá se llama Juan Antonio Álvarez. Juan Antonio Álvarez. Sí. Y mi madre, Ofelia Álvarez Rivera. ¿Y tenían más hermanos ellos, aparte de, no sé, pues de ellos? Por ejemplo, su mamá tenía hermanos, tuvieron sus tíos, ¿cierto? Tías también, me imagino. Sí, con mi madre de los Chorros, la familia de ella vivía allá. Uh-huh. Y mi padre era natural de acá de Carrizalillo. Ya. Tenía hermanos, tíos. Pero la mayoría se había ido, después se fueron a buscar trabajo en otros lugares. Ya. Y él siempre quedó acá. Uh-huh. ¿Qué me puede contar de esa Ofelia? ¿Qué le gustaba a ella? Porque también, aparte de hacer estos dulces, también hacía otras cosas, me imagino, en la huerta, haciendo ahí, porque yo he visto que hay unos telares, o sea, unos tejidos de punto cruz que están ahí, me imagino que ella los hizo, ¿cierto? Las cenefas que están acá en la casa de ellos, también me imagino que las hizo ella, ustedes. Sí, ella las hizo. Usted le enseñó el arte del crochet también, que es muy bonito, ¿no? Sí, tejía mucho ella. Ya. Pero lamentablemente después se enfermó, pero al final ya casi. Y la Rosita, como vivía en Serena, se la llevó y yo me fui con ella. Y yo vivía acá. Y le enseñó de chica a tejer y todo eso, todas esas cositas. Sí, pues ella tejía tanto. Hasta el final de su día casi tejió. Ya. Hacía muchas cositas, bordaba pañitos, no le faltaba. ¿Y descansa ella acá en el cementerio de Chañaral? Sí. Acá cerca en el... Sí, se trajo para acá. Ya. Y también su papá, don Toño, también. Sí. Porque le decía don Toño, me acuerdo yo, pues. Claro, No le decían sí, Juan, le decían Toño. Le decían Toño, Sí. el Toño. Sí. Y era muy amigo de don Roberto. Mi abuelito. De mi abuelo, sí. Chango Robe. Yo les quiero preguntar, ustedes me cuentan que van a Serena o que viajaban o que usted se fue a Serena por un tiempo, la Gertrude también. ¿Y qué las hace volver a ustedes a Carrizalillo? ¿Qué es lo que las hace regresar a su pueblo? Porque son nacidas y criadas acá. Sí, pues. Por ejemplo, hicimos un huerto hace como 25 años atrás. Ya. Volvimos para acá. Hicimos un huerto y ahí nos entretenimos. El que está a la entrada del pueblo, al lado del agua potable. Ahí había un pedacito que era de mi madre, o sea, de mi padre. Y al lado es mi cuñado, la esposa de la Rosa. Plantó los olivos, cosechó, contrató gente, él cumplió todas sus metas. Hizo pique, porque ya no hay agua. No, pues no había agua como de divirtiente. Así como había antes, ¿cierto? Había tanta agua acá, me acuerdo yo, los canales llenos de agua, me acuerdo que se sentía el pasar del agua por los canales. Se escuchaba el ruido que producía el agua aquí de las norias de los canales. Yo recuerdo de niña que andábamos los huertos y era mucha el agua que había acá. Sí. Y muchas frutas también, porque estaban muy marcadas las estaciones con las frutas, me acuerdo. Había pera, eso se perdió. Entonces es el huerto ustedes, la vida del huerto, y porque el huerto a ustedes les da de vivir, les da para vivir, pues ustedes producen la aceituna, el aceite.
tienen gallinas, producen los huevos para los dulces. Sí. Pero casi no es tan, como te dijera yo, rentable, pero ayuda sí mucho. Claro, es más que nada para la subsistencia de ustedes, para el uso de ustedes. Sí. Y por tener esos arbolitos hay que cuidarlo, Claro. que siga. Porque hay personas que lo han dejado secar. Aparte que el olivo no requiere mucha agua, ¿no? Sí. Harta agua requiere. Aquí como el agua está escasa, bueno, que igual existe, ¿cierto?, una planta de agua, pero no para No, riego. no es para el agua. riego. Sí, ya había un pique que al final ahora da muy poca agua. Ya. Se llenaban estanques y venían ahí en el verano, se bañaban, qué sé yo, ahora ya no tiene esa cantidad. claro. Pero hay otro que se hizo y ahí se puede regar. ¿Y con esa agua suficiente para regar estos olivos para ustedes? ¿O ustedes creen que les falta más agüita? Está bien ahí, porque hay que Y con la lluvia que hubo aprovecharla. hace poco, ¿qué les pareció la lluvia hace poco? ¿Fue de ayuda para ustedes o Sí, no? lavar los olivos, Sí. porque siempre hay peste y le faltaba mucho cuidado a los olivos de desinfección, de esas cosas. Ah, y el agua de lluvia como que los limpia. Claro. Ya. Y acá es muy tranquilo también, pues, por ejemplo, en la ciudad ahora ya no es como antes, pues. Por ejemplo, uno va a la ciudad, a cierta hora tiene que estar en su casa nomás, porque ya no se puede salir porque no es seguro, pues. Claro. En cambio aquí tú salís a la hora que sea de noche, no hay ni un peligro de nada todavía. Y esperemos todos que te siga conocen, así. te dicen, mira que han dado la Rosita por ahí como las 2, las 1 de la mañana. Como las 12. Bueno, todavía estamos acá, Uno puede salir podemos hacer eso, sin- pues, Sí. en pueblos sin temor de pequeños. nada. Sí, pues, Y uno sale tranquilamente todavía en la noche. Porque puede ir a una casa o cualquier persona que se enferma, uno la va a ver. Es que eso Bueno, es impagable, chiquilla. Seguridad, la paz, la tranquilidad, eso es impagable. Y hay personas que han venido a comprar acá y nos dicen, hoy ustedes viven en un paraíso, no se vayan a la ciudad, Sí. porque encuentran que es tan lindo, tan tranquilo. Bueno, y lo bueno también que acá tenemos una posta, ¿cierto? Sí. Rural, donde hay una ambulancia, que cualquier urgencia que pasa, se va la ambulancia de un minuto a otro, entonces eso también es bueno, pues, Sí. sobre todo para ustedes, ¿cierto? Bueno, y para toda la población, la verdad. así Mucho que- adelanto hay, sí, un colegio, bastante. una buena escuela, Pero son felices acá ustedes en su pueblo Carrizalillo. sí. ¿Sí? más que felices. También son bendecidas, que son unas Sí. grandes mujeres luchadoras, ahí tienen su emprendimiento, su trabajo diario en su huerto. Todos los días Son tenemos algo que dignas de hacer. mirar, son dignas de mirar, les digo, chiquillas. Y algunas personas nos dicen, uy, ustedes tanto que trabajan. No, porque trabajamos hasta donde podemos nomás, descansamos también. Eso también, es bueno. Y cuando nos vienen a ver, más felices, cuando Sí, viene nuestra pues. familia. Me imagino que sí. Pues. Bueno, estamos ya casi terminando, ¿cierto? Esta mesa del medio huasquino, Sabor a Letras y Territorio, ¿cierto? Acompañadas de Rosita y Gertrudes. Es un proyecto, ¿cierto?, que es colaborativo del Ministerio de Cultura de las Artes, el Patrimonio y Fundación Minca Atacama. Así que les damos las infinitas gracias a ustedes dos, ¿cierto, chiquillas, que nos hayan abierto las puertas de su casa, ¿cierto?, para dar a conocer este dulce de arroz a las personas que nos están, ¿cierto?, viendo, escuchando, que vengan, que transmitan esta voz, ¿cierto?, que acá es un dulce artesanal, auténtico de acá, totalmente artesanal. Ustedes lo han visto ya, ¿cierto?, el registro que estamos haciendo ahora, así que muchas gracias por Rosita. Muchas gracias, Gertrude, ¿ya? Gracias. Y usted sabe que nosotros siempre venimos para acá a comprar dulces. Sí, Así que lo estamos viendo en cualquier momento y ahora vamos a degustar estos maravillosos dulces de arroz, ¿cierto? Que están fresquitos, hechos recién. Así que también gracias, hermana, por acompañarnos acá también, a Pamela, que es mi hermana. Así que, Pamela, pues ya, asegúrate con 3, con 2, con lo que tú quieras, ya Sí. puedes comer tranquilamente. Sí, Así que yo les agradezco a las chiquillas al darme esta oportunidad maravillosa de compartir esta receta, de documentarla. La verdad es que era el sueño mío, de mi familia, de mi sobrino Felipe, el hijo de mi hermana de Yarna, documentar esta exquisita receta de dulce de arroz de este pueblo de Carrizalillo, que está muy cercano a nuestra caleta Chañaral, pero que también nos liga, aparte de la amistad, nos ligan muchas cosas, porque yo vine al colegio de Carrizalillo caminando de mi caleta acá. Entonces, tengo muy lindos recuerdos. Así que ahora voy a disfrutar este dulce y le agradezco a ustedes, chiquillas, su generosidad de compartirnos esta receta. Así que, muchísimas gracias. Permiso. Es así como cada rincón del Valle del Huasco
tiene un sinfín de elementos como manifestaciones identitarias que nos mantienen arraigados, conscientes de cada territorio y conectados a nuestros antepasados. Cada protagonista y su historia en La Mesa del Valle Huasquino con sabor a letras y territorio. Proyecto de colaboración entre Fundación Mincatacama y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama.